Buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es un privilegio estar aquí una vez más en este precioso tiempo para tener nuestro estudio bíblico, nuestro tiempo de oración en esta noche. Hemos estado de aniversario en estos días y han pasado los días de celebración, pero bueno, continuamos en nuestro corazón con el deseo de dejar que Cristo sea la base para nuestras vidas. Y hermanos, en ese espíritu yo quiero agradecer a Dios en esta noche por todo lo que Dios ha hecho aún en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades. Dios nos permite seguir y continuar amándole y sirviéndole. Y es muy interesante, hermanos, que los hijos de Dios, los hombres y mujeres que de verdad han creído en Cristo, perseveran en seguir a su Señor. No en seguir una iglesia, no en seguir al pastor, no en seguir un líder, sino en seguir al Señor. Y hay mucho por qué agradecer, hermanos, en esta tarde, en esta noche que el Señor nos ha dado. Vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a agradecer a Dios primeramente y hacer algunos pedidos de nuestra parte en nuestros corazones también. Vamos a orar, mis amados hermanos. Nuestro buen Dios, gracias te damos porque tú nos has permitido, Señor, durante este tiempo, durante estos años, Señor, no son muchos, pero 6 años que has permitido que la obra de Dios, la iglesia de Cristo, Señor, esté desarrollándose aquí en Pueblo Libre, aquí en esta zona de Lima Centro. Gracias por la iglesia de Calvario. Gracias, Padre, porque pusiste en el corazón de una iglesia y de otras personas de que, Señor, se abriera un lugar donde podamos honrarte y glorificarte. Siempre la obra de Dios, Señor, ha tenido sus retos, sus dificultades. El año pasado, todo el año pasado, han sido de grandes retos, pero aun con todo, Padre, yo te agradezco porque gente que tú has salvado, gente que te conoce, persevera fielmente, Señor, en reunirse, en congregarse alrededor de la palabra de Dios. No ante personas, sino ante ti, Padre. Y eso nos has permitido hacer, sobre todo durante todo este año que ha pasado en medio de nuestras dificultades. Oh Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus bendiciones. Yo te suplico, Señor amado, por cada persona que es parte de la iglesia Calvario, cada familia, cada hermano, cada hermana, cada señorita, cada joven. Y las personas también, Señor, que durante el año han ido escuchándonos. Diversas personas que han podido, más que escucharnos a nosotros, escuchar tu palabra. Yo te agradezco, Padre Celestial, porque en medio de todo tú sigues utilizando nuestras vidas imperfectas. Te agradezco por todos ellos, por el esfuerzo que hacen en reunirse, en juntarse, pero sobre todo en vivir la vida cristiana día a día. Y esa es mi oración, Padre, que podamos perseverar en crecer. Perseverar, Señor, en la vida que nos has dado tú en el Señor Jesucristo. Gracias por todos los hermanos. Tú conoces, Señor, a cada persona, a cada miembro, a cada persona que fielmente, Señor, te sigue. Ahí en su soledad, ahí en lo privado, Señor, ahí donde nadie nos ve. Bendícenos, Señor, a todos. Ayúdanos, sí, en las cosas de esta vida que son necesarias, pero sobre todo ayúdanos a crecer espiritualmente. Fortalece, Señor, profunda y totalmente la vida de cada uno de tus hijos. Padre amado, seguimos orando por nuestra patria, por nuestro país. Señor, da salidas a nuestros gobernantes, a todos aquellos que están, Señor, haciendo lo mejor que pueden. Y a los que no, Padre, también. Tú guíales con tu mano, pon ahí tu fuerza, tu energía, Padre, tu disciplina o en nuestras autoridades para que hagan lo correcto. Queremos orar por ellos, Señor. Tú los has puesto ahí en este lugar y dales la sabiduría, dales tu temor, Padre, para que puedan hacer lo que es mejor para todos. Y te agradecemos, Padre, también en esta noche por cada persona que
está sana por cada persona, especialmente los hijos de Dios que disfrutamos de una salud, Señor, que no hemos sido afectados todavía por el COVID. Muchas personas se han enfermado, algunas están enfermas ahora, algunas personas han partido a tu presencia, Señor, o algunos han ido a la eternidad sin Cristo también. Oh Señor amado, te suplicamos que aquellos quienes todavía no te conocen puedan tener la oportunidad, Señor, en estos tiempos. Que los afanes de esta vida, que las necesidades económicas, que cualquier otra cosa no nos distraiga de lo que es importante, de lo que tú quieres mostrar a la humanidad en estos días, a la gente aquí en Perú, en Lima, Señor, en esta zona donde nosotros vivimos. No hay vacunas, algunos no tienen buena economía, hay mucha dificultad para vivir, la vida no es como era antes, pero Padre, tú nos estás enseñando algo, especialmente a quienes no te conocen. Ten la misericordia, Padre, extiende tu salvación a ellos. En esta noche, Señor, queremos orar por los hijos de señora Olinda, esta hermana Olinda, que partió a tu presencia en estos días. Padre, tú decidiste llevarla, nosotros hemos estado orando. Tu respuesta ha sido, no, ella se va conmigo. Pero Padre, han quedado sus hijos. Consuela el corazón de ellos. Ellos están allá en la ciudad de Sullana. Seguramente, Padre, están lidiando internamente en su corazón con lo que es tu voluntad, con lo que tú haces. Ayúdales, Padre, a entenderte. Ayúdales, Señor, a buscarte ahora en estos tiempos, porque ellos han escuchado la palabra de Dios desde muy niños, desde muy jóvenes. Ayúdales, Señor, a buscarte ahora de corazón. Ya no podemos hacer nada por Olinda. Ella ya tomó decisiones en este mundo, en esta tierra. Pero Padre, toda persona que queda viva y no tiene a Cristo, tiene una responsabilidad de responder hacia ti. Oh Padre, te suplicamos especialmente por aquellas personas por las quienes hemos orado, quienes les hemos hablado de Cristo. Dales el chance, la oportunidad de venir a ti y a conocerte como Señor y como Salvador. Y también, Padre, que ellos puedan desarrollar vidas de fidelidad a ti. A nosotros, Señor amado, síguenos ayudando como iglesia. Síguenos animando, entusiasmando, Señor, en hacer tu obra. Señor amado, permítenos seguir apoyando la obra de Dios, tanto aquí en Pueblo Libre como en otros lugares, como la obra misioneras que estamos apoyando, Señor, ahora, ahí en Huancayo y en Caraballo. Hay otros muchos lugares donde pudiéramos apoyar, Señor, pero ayúdanos a orar por otros, a seguir pensando y también, Señor, a seguir evangelizando a otras personas. Es nuestro deber, es nuestra labor, Señor, hablar a otros de Cristo, sino orar, Señor, por otras personas. Y si también pones en nuestro corazón, Señor, el invertir en la obra de Dios para que otras personas vayan y prediquen tu palabra. No hay mejor trabajo, no hay mejor dedicación ni inversión, Padre, porque se salvan almas, se salva asuntos de la eternidad, Padre. Se libera de condenación a las personas que creen en Cristo. Permítenos ser parte de tu trabajo, de tu labor, Señor, en este tiempo, en esta dispensación en la cual tú nos permites vivir. Te suplicamos que como iglesia no perdamos esta perspectiva. Oh Padre, y ahora limpia nuestras vidas. Ayúdanos a pensar, a centrarnos en ti. Durante la semana, esta media semana, hemos dedicado nuestra vida para nosotros. Hemos trabajado, hemos comido, nos hemos divertido, hemos hecho diferentes cosas. Ayúdanos, Padre, ahora a concentrarnos en tu palabra, en aprender de ella. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Buenas noches una vez más a todos los que se han ido añadiendo aquí a este tiempo, a este momento, para ir escuchando la palabra del Señor. Estamos agradecidos por todo lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. Gracias por conectarse.
Una vez alguien me dijo, no se agradece a las personas porque están escuchando la palabra de Dios. Sí, hermanos, realmente nosotros no tenemos por qué agradecer a las personas, ¿no? Más bien nosotros debemos desarrollar en nuestro corazón gratitud porque Dios nos da el privilegio de leer su palabra. Y ahora, mis amados hermanos y mis queridos amigos, todos los que están ahí reuniéndose, juntándose, saludos a todos los que están ahí, hermana Dalila, Mariela, especialmente los que han enviado saludos, Elizabeth, bienvenidos en esta noche, hermana Lidia, José, Roxana Zabaleta, hermano Isidro, hermano Josué David, hay otros más que también, yo sé que no hacen comentarios, pero están unidos ahí. Que el Señor les bendiga. Y ahora nos preparamos para leer la palabra de Dios. Busque en el libro de Gálatas, por favor. Libro de Gálatas, estamos estudiando ahí la palabra de nuestro amado Dios. Y hermanos, aquí vamos a tocar un tema que es bastante interesante y también complicado. ¿Se puede abandonar la fe? Cuando pensamos en la palabra abandono, bueno, podemos imaginarnos varias situaciones en la vida, ¿no? Varios momentos, cuando uno escucha la palabra abandono, uno puede imaginarse, por ejemplo, un padre abandonando a sus hijos. Normalmente uno abandona aquello que tiene. Normalmente uno deja aquello que está a su lado. Es triste cuando padres abandonan a sus hijos y los dejan a la deriva. Tuve la oportunidad de estar trabajando en un orfanato cuando yo me casé con mi esposa y nos casamos y a las 2 semanas teníamos como 14, 15 hijos adoptivos, obviamente, ¿no? Y ahí estuvimos con ellos y a muchos de estos muchachos, a muchos de estos niños, sus padres los habían abandonado, los habían dejado. A veces es abandono voluntario, obviamente a veces el dejar es porque obviamente algunos han muerto, pero el abandono tiene que ver con una decisión voluntaria de alejarte o de alejarme del lugar donde yo estoy o aquello que yo tengo. Y es triste ver el abandono. He visto también que hombres o mujeres dejan su hogar, dejan su matrimonio. Es triste cuando un hombre decide abandonar a su esposa o cuando una mujer decide abandonar a su esposo. Qué terrible, qué dolor hay en el corazón de quien es abandonado. Y ahora, hermanos, un tema muy importante. ¿Es posible abandonar la fe? ¿Es posible abandonar la fe? Aparentemente, hermanos, los hermanos de Gálatas estaban en este proceso. Quiero que noten ahí, libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a comenzar a leer este pasaje. No vamos a cubrir todo el capítulo 3, vamos a ver 2 puntos grandes ahí. Vamos a ver este abandono de la fe. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Para todos los que están entrando, estamos en Gálatas capítulo 3. Bienvenidos a todos los que van llegando ahí. Gálatas capítulo 3. Dice la palabra del Señor en la siguiente manera. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar y vamos a ir aprendiendo hoy día de la palabra de Dios. Oh Padre Celestial, abre nuestra mente, abre nuestros corazones para escucharte. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Te suplicamos, Padre, porque siempre nos falta sabiduría
Y Padre, si es posible alejarnos, abandonar nuestra creencia básica del Evangelio. Perdónanos, Padre, cuando hacemos esto, cuando comenzamos a alejarnos. Te suplicamos que tú nos ayudes. Suplicamos, Señor, que tú abras ahora nuestro corazón, doblegues nuestra voluntad y nos ayudes a entender, a comprender la certeza y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, aquí vamos a hablar sobre este tema, si es posible abandonar la fe. Un primer detalle que me gustaría que estemos aquí pensando, hermanos, en esta noche respecto al abandono de la fe. ¿Qué les impulsó? ¿Qué hizo que comenzaran a abandonar la fe los Gálatas? Miren, Pablo utiliza una palabra aquí al comenzar el texto. Está en forma de admiración y les dice: ¡Oh Gálatas, insensatos! Tremenda frase, tremenda palabra. Esta palabra en el idioma griego, hermanos, esta palabra de insensatos o Gálatas insensatos, y todavía está con admiración, con estos signos de exclamación. Anoetos es la palabra griega, hermanos. Esta palabra es un derivado de alguien que hace algo ininteligentemente. O sea, hacemos una cosa sin pensar, fuera de nuestros cabales, y a veces esto implica sensualidad, o sea, somos guiados, somos arrastrados por nuestras, y obviamente esta palabra se traduce como insensato o también puede traducirse como necio, y les está diciendo eso. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender, que nosotros podemos abandonar la fe, es por causa de insensatez, es por causa de necedad. Y de eso, hermano, nosotros estamos llenos. Como hombres, como seres humanos, estamos llenos de insensatez, estamos llenos de necedad. Necesitamos crecer, necesitamos quitar necedad de nuestro corazón. Necesitamos quitar, como dice aquí el texto, la insensatez de nuestros corazones. No, a veces no pensamos. A veces actuamos por nuestra pasión, por lo que internamente me impulsan mis deseos. Y aquí el apóstol Pablo les denomina a los Gálatas como personas insensatas, que no hacen uso correcto de la inteligencia. Comienza con una pregunta y les dice ahí en el mismo verso 1: ¿quién os fascinó? Esa palabra ahí, ¿quién os fascinó? Conlleva la idea, hermanos, es como una persona que va diciendo difamaciones, calumnias, y eso ya te hace equivocarte. Hoy en día, hermanos, aquí en nuestro país estamos en plena campaña política, ¿no? Y aparece alguna persona, algún candidato presidencial o algún candidato congresal, y la forma, hermanos, de destruir al contrincante, aquel que yo no quiero que gane, pues es comenzar a difamarle, comenzar a calumniarle. Y esa es la idea, hermanos. Hay un peligro, hermanos, ahí fuera, en el mundo, y de parte de Satanás y de otras ideas, otras corrientes que van contra Cristo, que van contra la fe que hemos tenido, que van a intentar fascinarnos, es decir, de calumniar, de difamar, hermanos, el Evangelio. Yo he escuchado, hermanos, a un hombre, a un buen predicador, cuando hablaba de que la salvación, cómo hay gente que puede creer que la salvación no se pierde. Hermanos, y la salvación, la vida eterna no puede perderse, porque la Biblia lo enseña. Y hay creyentes hoy día, hermanos, y hay iglesias que se denominan evangélicas que piensan que la salvación se puede perder, o que la salvación se puede lograr a través de méritos, a través de hacer cosas. Quiero mencionarles, hermanos, que han habido grupos y hay grupos que piensan ahora se denominan iglesias, se denominan cristianos,
Y hermanos, ellos enseñan, hablan de Cristo, presentan una forma del cristianismo, pero te dicen centralmente que para uno ser salvado necesitas hacer algo tú mismo. Y este es uno de los grandes errores que tenemos dentro del cristianismo, vamos a decir, mayor, el más grande, por lo menos en nuestra sociedad. Lo digo con respeto, yo he aprendido mucho dentro del catolicismo, pero ¿qué necesitas para ser salvo dentro de este grupo religioso? Yo necesito, por ejemplo, bautizarme. Necesito hacer mi primera comunión. Y es por eso, hermanos, luego uno hasta tiene que casarse, son partes, son cosas que se va haciendo para obtener gracia de parte. Yo necesito hacer algo para alcanzar la salvación. Y todas esas cosas, todos esos términos, todas aquellas cosas que la religión, los grupos van haciendo, mis amados hermanos, son cosas, hermanos, que uno hace porque ha sido engañado. O sea, se ha calumniado, se ha difamado la obra básica del Señor Jesucristo y la fe, y la sola fe que necesitamos para la salvación. Y es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes son insensatos. ¿Quién os ha fascinado? ¿Por qué han dejado de usar la mente? ¿Por qué se están dejando llevar por calumnias? Hermanos, la salvación siempre ha sido por fe. Y cuando vamos a leer hoy día el pasaje, vamos a notar, hermanos, desde el pasado, desde muy temprano en la historia de la humanidad, cuando Dios intervino en la vida de un hombre, en Abraham, vamos a notarlo, que Dios, hermanos, siempre la salvación ha sido por fe. Ahora, volviendo, hermanos, a nuestro tema. ¿Qué impulsó a abandonar la fe? Insensatez, necedad. Hermanos, necesitamos ver en nuestros corazones este asunto. Si en alguna forma estamos siendo insensatos, siendo necios, no teniendo una claridad de mente ahí. Ahora, otro detalle, hermanos, que nos impulsa a abandonar la fe. Quiero que note lo que dice una parte más del versículo 1. En la pregunta, ¿quién os fascinó, no? O quién os difamó, quién os engañó para no obedecer a la verdad? Ahora, hermanos, ¿qué cosa va a impulsar que abandonemos la fe en Cristo Jesús que nos salva como única cosa para salvación? Hermanos, la desobediencia. Y hermanos, ¿cómo entra la desobediencia a la iglesia? Poco a poco, paulatinamente. Hermanos, muy temprano en la historia del cristianismo, aquí ya lo vemos en Gálatas, gente comenzó a desobedecer a la verdad. Y tú tienes que ser muy cuidadoso. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos muy temprano en la historia de la iglesia primitiva, algunos comenzaron a desobedecer a la verdad. Algunos comenzaron a abandonar, a dejar de obedecer a Dios. Es muy peligroso, hermanos. Ahora yo quiero que usted note un detalle aquí. La verdad que nosotros hemos recibido. Miren lo que nos menciona aquí el texto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos? Ahora aquí menciona la verdad que nosotros hemos recibido. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Muy temprano en la historia del cristianismo, en el libro de Hechos, cuando Pedro predicó el primer sermón, el asunto básico de la salvación, hermanos, fue presentar a Cristo Jesús. Para los cristianos muy temprano era muy claro que la sola creencia en Cristo Jesús, el depositar nuestra sola fe en Cristo Jesús nos podía hacer salvos. Pero ese concepto muy temprano aprendido con toda claridad ha comenzado a ser desobedecido. Eso es la razón, queridos hermanos y queridos amigos que ustedes escuchan. Esa es la respuesta a por qué hoy día hay tantos grupos denominados cristianos que no se acercan a la verdad de la Biblia.
El punto central donde comienza a separarse del verdadero cristianismo es cuando comenzamos a apartarnos del punto álgido de cómo el ser humano recibe la salvación. No es por obras, no es por algo que yo pueda hacer. El hombre no puede alcanzar por sí mismo la salvación. Y para los primeros creyentes esto era un asunto claro. Cristo había sido presentado claramente a ellos. Y ahora, ya en este tiempo aquí, los Gálatas han comenzado a desobedecer esta gran verdad que ya la conocían. Pero le pregunto a usted, querido creyente, sacando una aplicación para nuestra vida: ¿obedeces a la verdad de Cristo Jesús? Ciertamente, muchos de nosotros, creyentes, quiero que usted entienda aquí la importancia de este asunto, creemos en Cristo como el único camino para nuestra salvación, que depositando nuestra fe en Cristo es lo único que necesitamos para salvación. Pero pensamos que ahí queda, hasta ahí debe ir nuestra obediencia. Pero a ese Señor que le hemos dado nuestra fe, a ese Cristo que yo he depositado mi fe, necesito continuamente seguir obedeciéndole. Puede ser que tú creas en Cristo y con certeza te vas a ir al cielo, pero si comienzas a desobedecer al Señor que te salvó, tarde o temprano te vas a apartar de la verdadera fe. Tarde o temprano, tus concepciones, tus conceptos básicos de la palabra de Dios van a apartarse porque estás desobedeciendo a una verdad que ha sido, y yo quiero decirle aquí, claramente manifestada entre los primeros creyentes. Jesucristo en la palabra de Dios, desde Mateo, Marcos, Lucas y desde el libro de Hechos donde se instituye la iglesia, Cristo fue presentado con claridad. Cristo no fue una cosa muy superficial. Cristo no fue una cosa empañada. Cristo fue presentado total y completamente. El Espíritu Santo guió a los hombres de Dios, a los apóstoles principalmente, quienes vieron, quienes conocieron, quienes palparon al verbo de vida, demostrar a Jesucristo con toda claridad. Y el Espíritu Santo impuesto en los corazones de los primeros creyentes llevaron con mucha claridad a Cristo Jesús. Y lo que necesitábamos nosotros como seres humanos de responder al sacrificio de la cruz de Cristo ahí crucificado en la cruz para redimirnos de nuestros pecados y justificarnos. Eso es un asunto muy claro. Era claro desde desde el primer inicio de la iglesia y del cristianismo. Pero poco a poco se ha ido desobedeciendo. Y esos hermanos y amigos, lo que tarde o temprano termina en distorsiones del cristianismo. Hoy en día hay gente que dice, sí hay que creer en Cristo, pero también hay que creer en, y te ponen otra persona. Hay más redentores. El único que redime es Cristo Jesús. El único que salva es Cristo Jesús. Y aquí solamente me estoy centrando entre los cristianos. Algunos dicen, sí, Cristo Jesús salva, pero también tienes que creer en, o tienes que hacer esto aquí. Para los judíos tienes que circuncidarte. Si no te circuncidas no eres salvo. Has creído en Cristo, eso está bueno, pero tienes que hacer algo. Y no, hermanos. Tengamos cuidado, porque con mucha claridad el evangelio predicado a nosotros de la sola fe en Cristo Jesús que nos puede salvar fue presentado claramente muy temprano en la historia del cristianismo. Esto les impulsó a abandonar la fe, su insensatez y su desobediencia a la verdad. Y como les dije, hermanos, espero que tú y yo estemos obedeciendo a la verdad. No solamente a la verdad en Cristo para salvación, pero a la verdad en Cristo para santificación. ¿Qué más, hermanos, tenemos aquí en el texto que quiero mostrarle? Y esto ya les acabo de mencionar.
es, hermanos, negar la revelación. Jesucristo fue presentado claramente entre nosotros y cuando nosotros damos la espalda y comenzamos a pensar, pero yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación. Yo tengo que bautizarme o de repente yo tengo que diezmar, yo tengo que ofrendar, yo tengo que hacerme miembro de la iglesia. Cosas que son buenas, cosas que yo animo a la gente que haga. Pero si uno diezma, si uno ofrenda, si uno se bautiza, si uno asiste a la iglesia, si uno está ahora en los cultos en vivo, son necesarios hacer. Es bueno que salgas cada día de tu casa y ores. Y es bueno que leas la palabra de Dios y cuando vayas ahí al mundo, trabajes bien y hagas buenas obras. Eso es necesario, pero eso no es necesario para la salvación. La salvación viene por solamente creer en Cristo y negar esa verdad. Comenzar a luchar en mi propia vida. ¿Cómo alcanzo mi salvación? ¿Qué más hago? Eso es negar la revelación claramente dada por Cristo Jesús, por los apóstoles, por la palabra de Dios. Y eso pasó con nuestros hermanos, los Gálatas. Ellos comenzaron por causa de insensatez, por causa de desobedecer la verdad que ya conocían, comenzaron a negar la revelación clara y precisa de que solamente la fe en Cristo Jesús podía salvar. Avanzamos. Del versículo 2 al verso 7 viene un asunto que yo quiero que tú lo notes. Miren lo que va a hacer Pablo aquí. Como que se para después de, les ha dicho esto, ¿no? Ya les ha hablado de la insensatez en sus corazones, de la desobediencia, de que están negando la revelación clara que les ha sido dada acerca de Cristo Jesús. Y como que se para y les dice, esto solo quiero saber de vosotros. Y comienza a preguntarles. La primera pregunta que les hace y le dices, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y otra pregunta más en el verso 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas, verso 4 de Gálatas capítulo 3, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, hermanos, aquí Pablo comienza a ayudar al creyente, a los Gálatas, a cuestionarse y ellos no se han estado cuestionando. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a pensar diferente de lo que la palabra de Dios nos enseña, en cualquier asunto, pero principalmente sobre la salvación. Si yo necesito hacer algo más para ser salvo, o en otra cosa que la Biblia habla claramente, yo necesito cuestionarme. Yo necesito pensar, ¿está bien lo que estoy llegando a pensar? ¿Está bien la conclusión que yo estoy teniendo? Y comenzar a cuestionarme qué es lo que ha pasado en el pasado, qué son las cosas que Dios ha hecho. Y una de las cosas, ahí en el verso 2, voy a retroceder y comenzar a preguntar y a responder. La primera pregunta que les hace el apóstol Pablo, dice, ¿recibisteis el Espíritu? Hablando del Espíritu Santo, está con mayúscula, puedes notar ahí en tu Biblia, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, los primeros cristianos, cuando Pedro comenzó a predicar, ¿ya? Cuando Pedro comenzó a predicar y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino sobre la gente, o aún, hermanos, cuando, vamos a decir, vamos a pensar en los apóstoles, en los que estaban ahí, creo que eran 120 que estaban reunidos ahí en esa casa y esperando la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban haciendo alguna buena obra, nada, solamente estaban esperando porque Jesús les había dicho que iba a venir poder del cielo. Y lo único que hicieron, hermanos, es
Tener fe en lo que Jesús les había dicho. Jesús les ofreció salvación, Jesús les ofreció poder y lo único que ellos hicieron es pues ejercer fe. No se pusieron a trabajar, no se pusieron a ser, vamos a decir, buena gente. Deberían ser buena gente. ¿Ya? No necesario, ellos no hicieron una obra, no comenzaron a juntaron dinero, vamos a repartir aquí comida a los pobres, no estaban haciendo eso. Cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, solamente estaban creyendo algo que Dios les había dicho que iba a hacer. Y recibieron el Espíritu Santo. Y la gente que se convirtió después de la predicación de Pedro, hermanos, ellos no tuvieron chance. Porque eran pecadores como tú o como yo. Pero cuando escucharon el mensaje del Evangelio, y Dios permitió abrir sus corazones, y dijeron, ¿y qué haremos ahora? ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora después de lo que Cristo Jesús ha hecho y cómo nosotros hemos crucificado a Cristo y Él ha muerto por nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces Pedro les dijo, crean en el Señor Jesucristo y luego bautícense. Y ellos creyeron y inmediatamente el Espíritu Santo entró a la vida de ellos. La llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas no es porque hayamos hecho alguna buena obra. No es porque yo voy a la iglesia o porque oro un montón o porque hago ayuno o hago cosas como esas. No, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas por creer, por fe. Nada más. Y hay que cuestionarnos estas cosas. Hoy día hay un grupo entre los evangélicos que, por ejemplo, creen que el Espíritu Santo no llega a la vida de la persona, sino mucho después. Y tú tienes que tener una vida de piedad, de mucha oración, tener una experiencia ahí con Dios, a veces ayunar, hacer sacrificio para que el Espíritu Santo venga. Y si no, el Espíritu... No, hermanos, así no es. El Espíritu Santo viene porque nosotros hemos creído. De repente tú no lo has sentido. De repente tú no has visto lenguas de fuego, como fue el caso de los apóstoles. Pero quiero decirte, toda la multitud que se convirtió después, no tuvieron esa misma experiencia que los apóstoles. No todos, hermanos, recibieron lenguas como de fuego. No todos, mis queridos hermanos y queridos creyentes, hablaron en lenguas. Algunos simplemente depositaron su fe y el Espíritu Santo llegó a sus vidas. ¿Cómo sabemos eso? Pues creyeron en Cristo. Pues comenzaron a cambiar sus vidas. Y nosotros necesitamos cuestionarnos cómo llegó el Espíritu Santo a nosotros. ¿Por hacer alguna buena obra o por el creer solamente en Cristo Jesús? Otra pregunta que nos hace ahí en el verso 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mis queridos hermanos, si hemos comenzado en el Espíritu por la fe en Cristo Jesús, ¿vamos a terminar haciendo esfuerzo en nuestra carne para alcanzar la salvación? No, es imposible, hermanos, porque ya al creer en Cristo Jesús, ya nuestra salvación está dada. Es como dar la espalda a Dios y decirle, la obra que Cristo ha hecho no sirve para nada, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para encontrar salvación. Versículo 4, pensando en estos asuntos, ahora, ese es otro detalle, hermanos. El Evangelio de Cristo Jesús, hermanos, demanda padecimiento en nuestras vidas. Demanda, mis amados hermanos, a veces sufrimiento. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Hermanos, para mi propia vida, y yo me imagino que para Pablo, abandonar toda la formalidad religiosa del judaísmo y solamente depositar su fe en Cristo y vivir por fe y vivir, hermanos, para Él, era realmente algo terrible. Había mucho padecimiento, mucha lucha en la vida de Pablo. En algún momento habrá pensado, y todo lo que hice en el judaísmo, y todo el tiempo que estudié a los pies de Gamaliel, y todo el sacrificio que hice, ¿qué pasó con eso?
Hermanos, aún nosotros, los que en este tiempo, en esta época, en este contexto en el cual vivimos aquí en nuestro país, en el Perú, nosotros hemos tenido que abandonar muchas cosas y hemos padecido por causa de la fe. Y la pregunta que se hace Pablo, igual, yo quiero que tú pienses, ¿tantas cosas habemos o hemos padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, hermanos, la fe en Cristo Jesús nunca es en vano. Necesitas cuestionarte. Hermanos, cada vez que estamos apartándonos de cualquier verdad bíblica, aquí el punto central es la salvación y eso no quiero perder yo de vista, pero cualquier otra cosa que esté con claridad enseñada en la Biblia, no en tus sueños, no en tu forma, sino que con claridad en la Biblia se enseña, hermanos, y nosotros comenzamos a pensar diferente. Tienes que cuestionarte. ¿Realmente eso dice la palabra de Dios? ¿Realmente eso dice de Cristo? Tú necesitas cuestionar. Y es lo que Pablo hace con los Gálatas para ayudarles a entrar en comprensión. Hermanos, es muy importante cuestionarnos. Es muy importante no negar la revelación de Cristo Jesús ya recibida. Es muy importante no desobedecer a la verdad que nos ha sido dada. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con insensatez o necedad en nuestro corazón para apartarnos de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio de Cristo y de la salvación por la sola fe. Esto impulsó a los Gálatas a abandonar la fe. Ahora, mis amados hermanos, quiero hablarles la verdad de la justificación. Avanzamos ahí, la palabra de Dios, hermanos, en el verso 6. Comienza con Abraham. Dice, verso 6, en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, la justicia que el hombre necesita en el sentido de justificación está, hermanos, en el ejemplo de Abraham. Como les dije, hermanos, muy temprano en la historia de la humanidad, ahí en un país cerca a Babilonia, pero en un lugar, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, Dios fue y buscó a un hombre y le dijo a Abraham, yo soy Dios y quiero que hagas cierta cosa. Quiero que salgas de tu casa. Quiero que dejes a tu familia y quiero que vayas al lugar que yo te mostraré. La palabra de Dios dice, verso 6, así Abraham creyó a Dios, creyó que Dios le iba a dar una nueva tierra, que Dios iba a hacer de él una nación grande y que iba a cumplir promesas y que él iba a hacer bendición a todas las naciones por medio de su descendencia. Él creyó a Dios y lo que pasó en el verso 6, y le fue contado por justicia. ¿Qué nos hace justos? ¿Qué hace que una persona pecadora como nosotros, malos como nosotros, seamos declarados justos delante de Dios? Creer en Cristo Jesús. Querido hermano, querida hermana, tú y yo somos justos delante de Dios porque hemos creído en la obra redentora del Señor Jesucristo. Así como Abraham le creyó a Dios y su creencia, su fe en Dios, le fue contado por justicia. Esto hizo de Abraham el padre de la fe. Otro detalle que yo quiero mencionarle ahí, el verso 7. Sabed, nos dice, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué es lo que nos justifica la sola fe? Una vez más, hermanos, el tema principal aquí, para que usted descanse en su propia vida. A veces mientras vamos andando, mientras vamos viviendo, hermanos, en la vida cristiana, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado?
¿Cuántos de nosotros de repente hemos roto los 10 mandamientos? O toda la palabra de Dios. Hermanos, hay vidas de cristianos que pasa que a veces van de mal en mal en mal. Y es posible, hermanos. Es posible que eso pueda pasar, ocurrir. Hermanos, Abraham, cuando uno ve la vida de Abraham y uno ve a él como un hombre llevando a su hijo, obedeciendo, queriendo sacrificar, obedeciendo totalmente a Dios. Hermanos, ha pasado tiempo. Él ha tenido sus errores, él ha tenido sus fracasos, pero él siempre ha sido justo en el sentido que ha sido justificado por Dios. Cuando mintió sobre su mujer, 2 veces mintió sobre su mujer. Cuando cometió cualquier otro pecado, hermanos, Abraham era justo delante de Dios. Porque, hermanos, como dice la Escritura, sabed por tanto que los que son de fe, si tú has creído en Cristo Jesús, tú eres un hijo de Abraham, un hijo de la fe. Y eso te ha hecho justo. Nada más. No nuestras obras, no algún esfuerzo que nosotros podamos hacer. El versículo 8, hermanos, nos dice una tercera cosa con la cual quiero yo terminar en esta noche, pensando en este asunto de no abandonar la fe en Cristo Jesús tan preciosa que tenemos. Hermanos, esta ha sido una promesa dada de antemano. Mira lo que dice el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano, y quiero que escuches, la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Oh, hermanos, y nosotros tenemos la mayor bendición. Quiero animarte hoy día, querido creyente. Mira, si tú no te emocionas por lo que Dios, por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, mira, tú tienes un problema serio. Tú tienes un problema serio. Mira, porque qué bendición de que Dios en Abraham le prometió a Abraham que iba a ser de bendición a todo el mundo, conocido y al futuro. Saben que cuando Dios está hablando con Abraham y le dice, mira, voy a hacer de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones, Dios estaba pensando en mí. Dios estaba pensando en ti. Una persona hoy día, el año 2021, 2018, no sé cuándo te convertiste, 2000 o en qué año te hayas convertido, pero Dios estaba pensando en ti, en que un día te iba a justificar. Él dio una promesa de antemano a ti y te encontró pecador, tan perdido como Abraham, en Ur de los Caldeos, adorando ídolos, pensando en otros dioses, pensando en su propia vida. Pero hermanos, Dios nos ha justificado por la sola fe en Cristo Jesús. Qué tremenda promesa, qué tremenda bendición hemos recibido los cristianos. Mira, si eso no te emociona, va a ser imposible que puedas vivir una vida cristiana real. Hermanos, ¿qué hace que el creyente viva fiel a Dios, seguidor de Dios y que busque andar en santidad? Una comprensión clara del Evangelio. Porque si tú eres y entiendes que eres una persona perdida, que no pudiste y que no puedes salvarte por ti mismo, y que es la sola gracia de Dios que te puede salvar, que te permite ser de enemigo a amigo de Dios, de hijo del diablo a hijo de Dios, de condenado a salvado, de injusto a justo. Oh, ¿cómo no hemos de vivir para Dios estos días, hermanos? Y te pregunto en esta noche, querido creyente, especialmente, tú no sabes cuánto tiempo más vas a vivir. Ya Dios nos lo ha enseñado en estos días. Gente no tan ancianos han muerto en estos tiempos. Y Dios se los llevó. Pero una pregunta para nosotros. ¿Estás viviendo la fe? ¿Estás viviendo como justo hoy día aquí en la tierra?
te reto a que lo hagas. Y si no, ¿sabes qué? Estás comenzando a apartarte de la verdad de Cristo. Estás comenzando a abandonar la fe. Y puedes leer las primeras palabras del capítulo 3 y decirte para ti mismo: oh, voy a usar mi nombre, oh Jorge insensato, ¿por qué no te has fascinado? ¿Por qué no estás obedeciendo a la verdad tan claramente enseñada en la palabra de Dios? Tú y yo necesitamos pensar cada vez que consideramos la salvación: ¿estoy viviendo a la altura de lo que Dios ha hecho por mí? Si tú haces algo grande por alguien, ¿tú no esperarías que esa persona responda en la misma forma que tú has hecho por él? Oh, hermanos, Dios ha hecho la obra más maravillosa en Cristo Jesús para nosotros. Vive en fe, vive en su justicia, vive en santidad. Que el Señor, hermanos, nos ayude a vivir bien la vida cristiana y no abandonar la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, porque no necesitamos, Señor, para ser salvados nada. Pero a nosotros que ya te conocemos, Padre, que ya hemos creído en Cristo Jesús, permítenos, Señor, vivir en la justicia que nos has dado. Permítenos vivir, Señor, en fe. Todavía somos malos, todavía somos pecadores, pero ayúdanos a esforzarnos, Padre Celestial. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, si todavía no conoces a Cristo Jesús, si todavía la gracia de Dios no te ha encontrado, no te ha hallado, te animo a que busques a Jesús en estos días, que le hagas el Señor de tu vida, que le busques de todo tu corazón, que vuelques a Él tu alma, sabiendo que estás perdido y que no hay otro camino para ser salvo. No hay nada que puedas hacer por ti mismo para encontrar a Jesucristo. Ven a Cristo. Él estará con los brazos abiertos, recibiéndote para hacerte su hijo y justificarte. Si tienes alguna duda, pregunta, escríbenos a través del Facebook. Ahí está mi número de teléfono. Puedes llamar. Estamos ahí para servirle. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por llegar a este tiempo, a esta noche, para estudiar sobre Gálatas y el asunto de la justificación y el poder a veces tener el peligro de abandonar la fe en nuestras vidas. Que seamos creyentes, que estamos fieles a Dios, siguiéndole ahí. Hermanos, que a cada uno de ustedes el Señor nos ayude en esta semana. Recuerden seguir orando por los hijos de la señora Olinda, por la hermana Olinda que ya partió a la presencia de Dios. Sigamos orando por Ruth Juárez. Sé que hay otras personas más que están atravesando mal algunas necesidades. Estemos orando por ellos, hermanos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes. No se olviden nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Hacemos nuestra transmisión en vivo. Luego domingo a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, y también una despedida cariñosa. Nos vemos el día domingo. Que el Señor les guarde.